y ya estamos grabando. Pues bueno, de nuevo, la más cordial bienvenida y muchísimas gracias a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Manuel Cardona Gutiérrez de El Salvador. Estamos muy agradecidos con la ponencia que nos brindará el día de hoy. El doctor Manuel Cardona es director de investigación en la Universidad Don Bosco. Además, él es el CEO de su propia empresa, STEAM Robotics Academy. También es doctor en automática y robótica, es un senior member de IEEE y también es un member de IEEE ETA Kappa Nu. Entonces, estamos muy agradecidos de tenerlo por acá. Y bueno, sin más retraso, le doy la palabra al doctor Manuel Cardona. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Solo quería confirmar si me escuchan correctamente. Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y espero que la sesión sea de mucho provecho. Si les parece bien, pues pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o incluso interrumpirme para aprovechar al máximo, ¿verdad? Esta sesión. Comentarles pues que yo tengo bastante experiencia en la parte de redacción y sobre todo en la parte de como editor. Soy revisor de varias revistas para el JCR, de la Web de la Ciencia. Trabajo con varias casas editoriales y también he editado bastantes libros, como 6 libros con Springer y he escrito más de 90 papers. Eso me da un poco de experiencia en esta aventura de la redacción y por eso les decía de que traten de aprovechar al máximo, digamos, lo que vamos a tratar de cubrir este día, ¿verdad? Es importante despejar algunos elementos que son cruciales de cara a la redacción. Como veíamos, como quizás a lo mejor ustedes habían visto, ya comenzaron con algunos temas relacionados con la generación de esos proyectos de investigación que todo nace con un problema. Tiene que haber un problema detrás para que nos inspire, digamos, a investigar. Si no hay un problema real que resolver, es difícil porque no habría un aporte. Acuérdense que la investigación busca llenar un vacío de conocimiento, generar nuevo conocimiento, resolver un problema, mejorar la técnica. O sea, ahí encontramos un gap en el conocimiento, eso nos da apertura, digamos, para poder generar un proyecto de investigación. Una vez avanzados, que han ustedes hecho el estado del arte, que es sumamente crucial, eso en algún momento tuvieron que haberlo visto con los talleres. El estado del arte es uno de los primeros ejercicios que hace, no solo para validar, digamos, lo que estamos investigando vale la pena, sino que también nos ubica en saber, diga, qué es lo último que se sabe sobre un determinado tema, quiénes son los referentes, cómo lo han abordado, qué es lo último que se sabe al respecto, qué técnicas, cómo lo resolvieron. Ahí vamos a identificar si nuestro tema en realidad vale la pena, porque si ya hay resultados publicados y eso está muy conocido en la comunidad científica, no va a tener interés de los editores, ni en un journal ni en un congreso. Entonces, en sí el artículo tiene que tener un aporte, ¿verdad? Un aporte a la ciencia. Una vez hemos hecho, digamos, ese proyecto, hemos seleccionado nuestra metodología, que de eso lo hablaron, las diferentes herramientas, y tenemos resultados, estamos listos entonces para comunicar. De tal manera que el artículo científico es una herramienta que nos permite comunicar un resultado de investigación. Y ese es el propósito. El propósito único es dar a conocer un resultado de investigación. Es por eso que tiene que tener ciertas características para que sea validado, digamos, por la comunidad científica y se los acepten. Y tiene que ser muy breve, tiene que ser muy conciso. Hay ciertos aspectos que son importantes. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta primera sesión, algunos aspectos relevantes que tienen que ver con con la redacción netamente. Es así que voy a compartirles de que primero tenemos que saber que los artículos científicos tienen pues, básicamente ciertas características y cuando uno comienza a redactar, por si alguien tiene muy poco o nunca lo ha hecho, pues
No es que sea, digamos, una clasificación estándar, mas sin embargo, se sabe que hay tres niveles de redacción, al menos a nivel básico, en los cuales se caracteriza por la sistematización, decir que los autores tienen una buena búsqueda y comprensión de lo que están buscando, el criterio que se elige para buscar es bueno y la presentación tiene que ser clara y ordenada. Un segundo momento es un nivel de redacción intermedio. En este caso, ya los autores son capaces de analizar las contribuciones de otros autores. Por eso que se tiene un dominio mayor, digamos, del tema, un dominio razonable del tema, además de siempre saber seleccionar ese material que sea relevante y que sea coherente, digamos, ese análisis que se hace, y mucha capacidad para comunicar ideas, es decir, que ustedes también ya pueden aportar a lo que está ya publicado, algunos resultados que se han dado, y ustedes contribuyen, digamos, de alguna manera con su experimentación o incluso desde el punto de vista teórico, porque aquí podemos tener dos modelos, uno que hay una intervención del investigador y otra que no. Si nos interviene esos tipos de modelos es porque hay una, hay una, hay una prueba, digamos, en algún momento o hay experimentos, mientras que lo otro puede que ustedes hagan un análisis crítico a nivel del estado del arte, de lo que está, y tienen que tener un dominio razonable del tema como para poder dar su contribución. Vale la pena aclarar que no es lo mismo el estado del arte de un tema que un artículo del estado del arte, ¿verdad? El estado del arte de un tema, pues buscamos lo más reciente que se encuentra sobre la temática y nos va a permitir abordar, como lo vamos a ver también en una de las secciones del paper, abordar ese análisis, comentar qué han hecho otros, cómo lo han hecho, cuáles son las características buenas y malas, digamos, de ese análisis que se ha hecho con anterioridad y cómo nuestro trabajo suma y difiere y aporta a lo que ya está. Entonces, ese es el estado del arte, ¿no? Sin embargo, no hay que confundirlo con un artículo del estado del arte. Un artículo del estado del arte, para eso habría que tener un dominio muy bueno del tema, y lo cual consiste en buscar hacer una exploración a profundidad de todo lo que se está publicado al respecto en un tema, haciendo una búsqueda exhaustiva, teniendo una estrategia de discriminación de la información, de tal manera que hay ciertos descriptores que permiten hacer esa discriminación y esa inclusión de los artículos y poder analizar exhaustivamente lo que se ha publicado, de tal manera que es una vitrina donde se muestra todo lo que se sabe sobre un tema, pero a nivel de detalle. Estos artículos son artículos especiales que normalmente en una conferencia es más complicado colocarlos porque tienen la característica de que al ser tan exhaustivos, el número de referencias no va a ser menos de 100 por lo general. De hecho, en algunas editoriales así lo piden, no menos de cien referencias bibliográficas. Entonces, por eso es normal, digamos, que no sea tan adecuado para una conferencia como con Capam, por ejemplo. Sí que hemos tenido artículos de revisión del estado del arte, si está bien hecho el método y aporta, pues se puede aceptar. Eso es, no le puedo decir, miren, no se lo van a rechazar, no, no es así, pero sí tenemos que tener una claridad y coherencia y sobre todo un buen método de cómo hemos recopilado esa información y la hemos tratado. El tercer nivel es el nivel avanzado, que ya son creación de modelos, teorías y conceptos. Aquí ya tenemos un dominio total del tema. Ya no es que ya somos expertos en realidad en el tema y creamos pues nuevas teorías, nuevos modelos. Tenemos que tener precisión, claridad y coherencia en estos argumentos. Y estos artículos a este nivel de redacción ya no estamos hablando de una redacción para un congreso, ya estamos hablando para un journal, para una revista. Ya no va a ser entonces preciso porque también teniendo un artículo con una calidad excepcional, lo más recomendable es que lo podamos mover hacia una revista, ¿verdad? Eso es lo que se busca a ese nivel. Así que hay que tener en cuenta también esa parte, ¿no? Si ya es un modelo avanzado de redacción, ya el esquema de publicación ya va a cambiar. Ahora, una de las preguntas generales que la gente se hace, sobre todo cuando comienzan, cuando tienen también un recorrido básico en redacción,
en publicaciones, pues lo primero que se comenta es, bueno, ¿y cuál es la estructura de un artículo científico? ¿Responde a una norma? ¿O cómo se debe redactar las secciones? Pues a ciencia cierta no hay una estructura rígida como todo. Yo siempre lo menciono, la investigación no debe de ser una camisa de fuerza. La investigación busca generar conocimiento, llenar ese gap, ese vacío de conocimiento, mejorar la técnica, pero el hecho de investigar no significa que va a haber un modelo rígido de la generación de ese nuevo conocimiento. La hoja de ruta me la define la metodología, que eso va a depender de la naturaleza, pero también no podemos centrarnos a que solo hay una metodología única, porque la metodología es la hoja de ruta, el camino para poder conseguir esos datos, para poder llevar a cabo los experimentos de tal manera que me generen resultados que estén alineados, digamos, con los objetivos iniciales. Entonces, la forma de hacerlo hay muchas. Por eso que no debemos de tampoco pensar que es un modelo rígido de la investigación o que solo un autor de algún libro tenga razón. Hay diferentes fuentes y corrientes de pensamiento de cómo los aspectos metodológicos se pueden abordar. Pues igual el paper busca comunicar un resultado de investigación. Por tanto, no va a haber un esquema rígido en cuanto a su diseño, a no ser que las normas de un congreso, de una revista, se los exijan y le digan, bueno, los apartados que su artículo debe de llevar son obligatoriamente estos. Entonces, es así que hay que tomar en cuenta siempre y una revisión exhaustiva, ese es el primer consejo que les voy a dar de la guía de autores. En toda conferencia, en toda revista va a haber un apartado en el cual van a haber ciertos aspectos esenciales que hay que seguirlos a pie de la letra. Ahí les van a decir número de páginas, les van a decir si es español o inglés, todos los pormenores de lo que se espera. Si eso no se sigue, va a ser una causa de rechazo inmediata. Si alguien a Concapán manda un artículo de 9 páginas, se lo van a rechazar, porque ya sabemos que para conferencias en el IEEE son mínimo 4, máximo seis incluidos los anexos, las referencias. Entonces, eso es el Author Guidelines o la guía de autores. Entonces, hay que revisar, es el primer detalle que hay que ver. También hay que ver si acaso en la revista o el congreso da un formato de paper, hay una plantilla o los apartados incluso. Pero como les digo, por lo general en la comunidad científica nosotros no tenemos una norma para decir que así debe de ser. Ahora, lo que sí les puedo mencionar que hay digamos, ciertos esquemas de apartado que la comunidad científica cuando inicia lo sugieren, como lo que están viendo ahora. Esa es una estructura sugerida cuando, digamos, no se tiene tanta experiencia en la redacción. Muchas veces a este se le llama IMRID, pero no es un formato estándar tampoco, simplemente es una ayuda, digamos, para que a ustedes se les facilite la estructuración. Lo que sí es cierto, que van a haber ciertos apartados que son obligatorios y esos apartados son el título, que eso no puede omitirse lógicamente, el abstract, el resumen, que eso también es crucial, los keywords o index terms o palabras clave, que también van a ser obligatorios que ahí estén. La introducción no la podemos obviar, la introducción también va a estar ahí. Y la última parte que siempre va a ir son las referencias. Eso es obligatorio. De ahí incluso las conclusiones pueden ser opcionales, aunque no es normal que un paper no tenga conclusiones, pero hay algunos artículos que a lo mejor toda la parte de conclusión se aborda cuando está discutiendo y ya no le ponen la parte de conclusión. Tampoco es que esté malo, porque les digo, esto busca comunicar un resultado de la investigación. No va a haber una camisa de fuerza ahí que nos diga que es un modelo rígido. Repito, a no ser que la editorial les diga, no, hay que seguir este formato. Esos son los obligatorios, pero si no, ahí vea cómo estructurar el resto del artículo. Después de la introducción podemos poner métodos o metodología. En realidad los métodos nos van a describir cómo se hizo, ¿verdad? El experimento, resultados y discusión, conclusiones, después que hay conclusiones, agradecimientos, hay referencias y por último los anexos. Veamos cada uno de ellos y vamos a ir profundizando en aquellos, le voy a dar bastantes sugerencias
que les va a servir, digamos, para la redacción de su artículo y que nosotros como revisores son los elementos que buscamos dentro del manuscrito. Primero, el título. El título tiene que ser un título efectivo, tiene que atraer la atención de los lectores, va a contener el menor número de palabras, tiene que describir adecuadamente el contenido, son informativos pero concisos, va a identificar el problema principal, no vamos a tener abreviaturas y no va a ser un título tan largo. El título normalmente, por lo general, va a ser máximo 3 líneas, va a cubrir del paper, como máximo. Lo normal es que tenga dos, ya si tiene cuatro ya hasta se mira extraño. El título tiene que ser, como le digo, informativo pero conciso. Tomar en cuenta el orden de los autores. Los autores se ponen en orden de contribución, de quién es el líder del proyecto, de tal manera que tenemos que evitar que vamos a poner en orden alfabético. A veces cuando la gente comienza a redactar tiene esas dudas, ¿no? El orden es importante. El primer autor, el próximo autor principal, es el líder del proyecto por lo general, ¿no? Y luego hay que evitar el give authorship. Esa es una mala práctica. El give authorship es aquella actividad en la cual agrega a un autor solo porque es el amigo o el colega o el compañero ahí de trabajo, aunque no haya participado en el artículo. Eso hay que evitarlo y es un comportamiento no ético que no se puede, desde el punto de vista de los editores, no se puede evitar porque no podemos saber nosotros como editores si ha trabajado o no. Algunos journal preguntan en el mismo paper, hay que especificar cómo cada uno de los autores ha participado, está involucrado en el artículo, eso tampoco garantiza, porque cualquiera puede poner que fulano ha hecho algo y a lo mejor no lo ha hecho. Entonces hay que evitar también la parte de give authorships, porque es una condición que no es ética, ¿verdad? A ver, voy haciendo pausas también por si no quieren interrumpirme, como les digo, interrúmpanme en cualquier momento, pero si no voy a ir haciendo pausas. No sé si al momento tienen alguna pregunta. Adelante, Marta. Sí, buenas tardes. Mi duda es, en caso de que todos hayan trabajado por igual, ¿es correcto ponerlos en orden alfabético? Esa es una pregunta interesante y que siempre sale a la luz, es decir, ¿todos trabajaron por igual? Sí, puede ser, pero recuérdense que también ahí el esquema, digamos, para poder decidir puede ser quién generó la idea. Si hay cuatro autores, es normal que no van a haberla generado los cuatro. Uno tuvo que haber generado la idea. Luego, si ella se invita a los demás y contribuyen igual, pues el resto podrían tratarse de esa manera, por ejemplo. O siempre va a haber algún grado, si nos ponemos muy sinceros, va a haber algún grado de aporte que diferencie, digamos, al resto. Esa debería ser la práctica. Si aún así no logramos determinar, pues esa puede ser una buena opción. Pero el primer autor normalmente es alguien que se le ocurrió la idea el tema, digamos. Siempre va a haber así, va a ser muy difícil porque no se le va, como les digo, se les va a ocurrir a los cuatro al mismo tiempo el tema, ¿verdad? Pero el resto se puede manejar de esa manera, siempre que no hay un elemento diferenciador, aunque por lo general siempre lo va a haber. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante, Andreina. Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con respecto al punto de la jerga técnica. Yo nunca sé definir hasta qué punto es jerga técnica, porque hay cosas que son tan específicas del tema que tal vez Ujú. una palabra es muy, muy específica de la temática. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que en bioquímica hay cuestiones que tienen su propio nombre propio, entonces no se puede como definir. Entonces, ese tipo de, no sé, de siglas, nomenclatura o cosas muy específicas, ¿se evitan en el título para desarrollar luego en el artículo? ¿O se introduce el nombre en el título y después en el artículo se termina de describir? ¿Cómo se maneja, digamos, qué nivel de técnico se puede utilizar en un título? Muy bien. No, se puede poner la palabra técnica sin ningún problema porque adentro del manuscrito se va a abordar.
en la introducción, a lo mejor sea el mejor momento para contextualizar, pero en el título está bien. Recordemos que hay diferentes tipos de manuscritos. Los manuscritos de esta naturaleza son escritos para gente que, aunque no sea experta del tema, imagínense que usted lo está mandando no para una conferencia, sino que para un journal. Digamos, toda la gente que está con los journal son gente que sabe del tema. Entonces, sin ningún problema hay que manejarlo de esa manera. El detalle es si es un artículo para otro tipo de público, pero que no es el caso nuestro ahorita. O sea, aunque sea de bioquímica, muy bien, pueda que no sea mi área, pueda que la palabra que esté en el título no sea conocida, digamos, pero cuando lee el manuscrito me voy a dar cuenta de qué se trata. No hay ningún problema que manejarlo así. Distinto es que uno quisiera escribir un artículo blanco, un white paper, que sea un artículo para todo público. Pero este, siendo un artículo científico, debería de abordarse de esa manera sin ningún problema, Andreina. Muchas gracias. Muy bien. Continuemos si quieren y luego hacemos otra pequeña pausa. Si no, vayan anotando también sus interrogantes y luego me las dicen, ¿verdad? Vamos a tener tiempo suficiente para que podamos discutir alguna duda que les vaya quedando. Bueno, luego el otro de los puntos es el abstract. El abstract resume el problema, métodos, resultados y conclusiones en un solo párrafo. Tiene que ser un solo párrafo, no puede tener un punto y aparte, dejamos un espacio. Es un solo párrafo. Van a haber puntos y seguidos, si acaso, pero no van a haber puntos y aparte. No es normal que eso sea así, es párrafo único. Hay que tener cuidado porque es el elemento que cualquier persona puede ver. Entonces, está visible en todos los sistemas de búsqueda y indexación. Tiene que ser lo suficientemente bueno para que el lector le llame la atención y lo motive, digamos, a continuar a leer todo el paper. Tiene que ser claro y específico y normalmente se redacta de último. ¿Por qué de último? Porque ya tenemos todo el panorama completo del manuscrito cuando ya lo hemos redactado. Si alguien es experto, a lo mejor lo haga normalmente de primero, digamos, después de poner el título y los autores, que tampoco no es que esté malo, pero eso es ya porque ya tiene mucha experiencia la persona. Si estamos iniciando, lo que yo les recomiendo, escriban el resto del artículo y váyanse al abstract hasta de último. Y también no es normal agregar citas en el abstract. ¿Por qué? Porque, claro, es un resumen. Dentro del artículo se va a tocar también todo lo que en el abstract se menciona. El otro punto importante son las keywords o index terms, palabras clave, términos índice. Son de 5 a 10 términos que están relacionados con el contenido del artículo. Son las etiquetas básicamente del manuscrito. Y de hecho, cuando estamos buscando, ustedes quieren buscar un paper para tomarlo de referencia y el paper tiene que ver, por ejemplo, con Internet de las cosas industriales, entonces esas palabras van a buscar ustedes en Triple Explore o en otra librería digital. Vamos a poner Internet de las cosas, vamos a poner sistemas ciberfísicos. Pues esas son las palabras clave, ¿verdad? Que hay que poner en manuscrito porque son las palabras que cualquier persona interesada que busque un tema parecido va a buscar. Ahí le pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, en la primera, Big Data, Deep Learning, pues las palabras clave podrían ser estas, ¿no? Que son palabras, como les digo, que permiten ubicar el artículo. Hay que ponerlas en orden alfabético, también es otra buena práctica. Igual con el título. Con el título, que no se lo comenté, se ve mejor, se ve más elegante que cada palabra del título aparezca en mayúscula, exceptuando los conectores. Ya les voy a poner un caso. Pero no se ve tan adecuado, digamos, que tenga cada palabra aparezca con minúscula. Lo mejor es hacerlo con mayúsculas, como ya lo van a ver. Ahora, la otra duda que siempre surge cuando les mostré, por ejemplo, el esquema, es, bueno, ¿lo redacto en ese orden o hay un orden específico para redactar? Porque vean que el abstract aparece de segundo punto y les dije que hay que redactarlo de último. Claro, cuando no se tiene mucha experiencia en la redacción, lo normal es no redactarlo así como está ese esquema. Lo normal es preparar tablas y figuras porque ya hemos hecho la experimentación, ya tenemos resultados. Con las tablas y figuras redactamos el método, que vamos a ver qué es. Con el método vamos a los resultados. Una vez que escribamos los resultados,
discutimos sobre ellos. Una vez que discutamos sobre ellos, vamos a las conclusiones. Una vez tengamos las conclusiones, redactamos la introducción y después de la introducción nos vamos a ver si el título está siempre adecuado o hay que modificar algo del título. Vamos al abstract y las palabras clave. Ese básicamente es la hoja de ruta de la escritura. Sobre todo cuando uno comienza, ya ha sido mucha experiencia, no necesariamente van a seguir ese esquema, pero es un esquema muy bueno que permite hacerlo más efectivo, sobre todo cuando estamos iniciando. En la parte de la introducción, en la parte de introducción, pues es una de los apartados que son muy importantes. ¿Por qué? Porque va a proveer el contexto del problema, lo aborda, demuestra por qué es pertinente nuestro tema. ¿Cómo? A través de la revisión del estado del arte en el mismo artículo. O sea que en el mismo artículo vamos a abordar una revisión que no va a ser tan exhaustiva, pero va a abordar, va a mostrar qué han hecho otros investigadores al respecto, cómo lo han abordado y por qué mi artículo aporta a la temática, por qué mi artículo vale la pena. Entonces ahí se va a mostrar dentro de la introducción. Ahí va a estar la justificación entonces. No va a estar de manera explícita, no vamos a poner objetivos, 2 puntos, o justificación, 2 puntos, pero se va a entender cuando el lector lea el artículo, va a entender, lo va a inferir, digamos que ahí está la justificación de la propuesta, ¿verdad? Por eso identifica qué es lo que se quiere lograr con el trabajo. Entonces, esto es sumamente crucial, el hecho de hacer una buena introducción. Una buena introducción va a contener varias referencias bibliográficas porque va a ser ese recorrido breve sobre lo que ya está publicado y que le da, digamos, validez a lo que estamos nosotros presentando, ¿verdad? Entonces, es otro punto súper importante. Y la introducción normalmente termina con un párrafo final que dice, este artículo está organizado de la siguiente manera. ¿Para qué? Para ubicar rápido al lector sobre los siguientes apartados del artículo. Este artículo está organizado de la siguiente manera. Primero se hace tal cosa, luego se va al siguiente apartado, después se presenta tal elemento. Ahí se describe muy brevemente qué es lo que sigue, digamos, en el artículo. No es obligatorio hacer eso, pero también es una buena práctica, digamos, el hecho de ponerle cuál va a ser el contenido que sigue en el artículo. Hasta ahí, voy a hacer otra pausa. ¿Tienen alguna interrogante general de lo que estamos platicando? Si tienen alguna pregunta, adelante, adelante. ¿Está todo claro de momento o tienen alguna pregunta? Todo bien hasta el momento, muchas gracias. Muy bien. Eso que les menciono va a ser crucial abordarlo. Por eso me detuve. Me he detenido por eso, porque quiero dejar claro que es el primer punto en el cual nosotros como revisores abordamos. Cuando me llega un artículo de revisión para un journal, lo primero que voy a ver es eso. Voy a identificar qué han puesto los autores respecto a la temática, cómo ellos justifican que la temática valga la pena. Les voy a mostrar, voy a aprovechar a mostrarles un par de casos de un journal, digamos, en la cual uno, bueno, en el cual en algún momento publique y que van a poder observar ustedes a detalle esa parte que les estoy mencionando. Ahora mismo les voy a mostrar un par de ellos. Déjenme, estoy ahorita abriendo el artículo. Entonces, por ejemplo, voy a abrir dos de una vez para que los podamos discutir. Y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy mencionando. Entonces, vamos al primero de ellos.
Veamos en este artículo, a ver si logramos identificar esa parte. Este artículo fue publicado en el 2019 en la revista de Triple Access. Una revista muy buena de IEEE, pero ya es un journal, ya es una revista, pero van a ver que el formato es distinto al formato de conferencias. Pero lo que me refiero y que les quiero decir, observen cómo de entrada, en la introducción, vean el tema, vamos a ver rápido el tema. El tema tiene que ver como del lado biomecánico, del miembro inferior. Y vean cómo de entrada, en la introducción, ya comienzo abordando de que hay muchos modelos que se han utilizado satisfactoriamente para muchas aplicaciones. Y ahí pongo las aplicaciones en las cuales se han utilizado. Y comienzo de entrada, ¿no? Piazza y de él, y le pongo la referencia, han utilizado un modelo para predecir los movimientos de los implantes de las rodillas durante la actividad de ponerse de pie. Casola hizo tal cosa, ¿no? Paul también, Arnold de la misma manera, Raymond también. Vean que incluso después menciona, en la literatura el lector puede encontrar diferentes ejemplos, modelos, ¿verdad? De miembro inferior, pero aquí sale un poco la justificación, mira, parte de ellos están incompletos o están basados en software que son caros. Y pongo, por ejemplo, DELP, y la su referencia, creó un modelo basado en un conjunto de datos de 5 cadáveres. Klein Horstman, de un solo cadáver, y comienzo ¿ven? A describir todos los modelos que existen. Entonces, si ustedes observan, en la introducción se puede entonces observar que se ha hecho una revisión del estado del arte y se está poniendo a la luz lo que otros autores han hecho, ¿verdad? Y luego, luego amarramos esto diciendo, ¿no? Que en este paper se presenta un modelo completo y hablando de las bondades. Como vimos los drawbacks en la revisión, todas esas desventajas, venimos acá y nosotros resaltamos el por qué nuestro paper vale la pena, ¿no? Y lo que les decía, aquí podemos observar, este artículo está organizado de la siguiente manera y podemos describir un poco cómo se aborda el paper después en los siguientes apartados. Aprovecho también a mencionarles de que necesariamente no tiene la estructura que ustedes vieron, que yo les dije, la IMRID. Cuando inicia, pues está bien, pero vean que este apartado, el apartado 2, no se llama método, se llama modelado musculoesquelético. Sí, voy a aprovechar a mostrarles rápido los apartados. Tienen un subapartado que se llama el modelo musculoesquelético. Tiene un otro subapartado que es la arquitectura musculotendón, los ligamentos de la rodilla. Tiene un tercer apartado que es geometría de las articulaciones, modelo en Simulink. Vean el apartado 3, pruebas y validación. Su apartado de validación comparando con trabajos previamente reportados. El siguiente, validación comparando con datos reales. Ese es un artículo de un journal, no de una conferencia, por eso lleva un análisis mucho más exhaustivo. También el aporte es mucho mayor, ¿verdad? Aquí yo presenté un modelo completo del miembro inferior para modelado musculoesquelético, modelo propio completamente hecho desde cero y comparado con todos los otros modelos que están publicados. Y vean luego la parte de conclusiones. Si pudieron observar, no lleva los apartados típicos que les mostré al principio, porque como les fui claro, eso va a depender ya de cada autor cómo lo maneje. Si nunca lo hemos hecho, el apartado del formato IMRID puede ser una buena guía. Observen este otro. Este también está publicado en un journal. Es también un buen journal. Y tiene que ver también con lo del miembro inferior, para un exoesqueleto que en su momento yo le puse nombre Alice. Si ustedes observan, entonces en la introducción vamos a poder encontrar esa revisión, ¿no? Y aquí menciono, ¿no? Un ejemplo de una aplicación bien conocida, el proyecto Alex de la Universidad de Delaware. Y aquí pongo las referencias, hablo de otro robot. Entonces, si se fijan, van a haber varias referencias de entrada en la introducción porque eso da pie y justifica y fundamenta el por qué es importante lo que estamos presentando, ¿verdad? Vea también que mencioné al final, este artículo está organizado de la siguiente manera, y ahí especifica en cada sección qué es lo que continúa, ¿no? Voy a aprovechar rápido a mostrar las otras secciones para que vean
cómo se componen, breve descripción del proyecto ALICE, se explica en qué consiste el diseño del exoesqueleto. Después del apartado 2, análisis modelado cinemático y dinámico del mecanismo. Bueno, eso incluye matrices de transformación, incluye matrices de velocidad, modelado dinámico, incluye dentro de las subsecciones el modelado cinético de la marcha, arquitectura de control, un control adaptativo PD, y las simulaciones con datos reales como apartado número 6. Se pueden dar cuenta que no sigue el formato IMRID, que como les decía, ya en la realidad no es tan habitual que se siga, pero cuando uno inicia, pues es una buena estrategia. A no ser, repito, que el journal o el congreso les diga, miren, este es el formato que deben de usar. Luego el séptimo, discusión y conclusiones. Lo que nunca va a faltar son la parte de las referencias igual también. Ahí podemos observar entonces dos casos típicos de cómo se amarra, digamos, esa primera revisión bibliográfica y también de los apartados que lleva cada artículo. Hago otra pausa por si tienen alguna pregunta, algún comentario o pregunta al respecto. Sí, gracias, qué pena. Una pregunta, doctor. Lo que pasa es que usted comentaba ahí que pues era conveniente, por ejemplo, comparar diferentes métodos o de otros autores, pero a Sí. veces es como complicado eso. Por ejemplo, el caso de algoritmos o programas o, sí, código para establecer, no sé, algún tipo de control o algo así. ¿Cómo o qué estrategia tener para poder hacer esas comparaciones, digamos, con otros trabajos? Si a veces en los otros artículos no tienen completos los códigos y a veces es complicado para que los mismos autores pues permitan esos códigos para poder hacer comparación. Sí, eso es una realidad que suele ocurrir, que a veces, por ejemplo, en este último que mostré, hay un elemento de control, ¿verdad? Está un control PD adaptativo que está ahí. Compararlo, difícilmente lo vamos a hacer, digamos, a nivel cuantitativo, tener los datos numéricos, tener la misma gráfica de todo lo que está, va a ser difícil, va a ser difícil. Ahí tocará un poco la novedad, digamos, del control, va a ser uno de esos casos importantes. Y voy a regresar a eso, que es una pregunta que me parece súper genial porque no sucede, no sucede. De repente uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a comparar con otro autor si no tengo la data para poderlo hacer? Entonces, una de las validaciones que se hacen primero, ¿cuál es la novedad del control? Porque si el control ya está por todas partes, no tiene sentido, va a ser difícil incluso que lo acepten. Es como que diga, control PID para un robot móvil. Eh, ya eso ya está por todos lados. A ver, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál en realidad me da esa pauta para decir que yo estoy aportando a ello? Por ejemplo, en este caso, el control PD adaptativo sí es un control que ya está. Aplicado a exoesqueletos también ya está. Pero ¿qué nosotros le hemos puesto de nuevo y por qué nos aceptaron incluso el paper? Porque tiene un simulador musculoesquelético puesto ahí, que eso, digamos, es un modelo de compensación del esquema de control, lo cual eso no está por ningún lado. Ahora, nuestros resultados compararlo con los de otros va a ser difícil porque no tenemos esa data tal como lo mencionó. ¿Cómo valido esto? Pues lo valido con datos reales que hemos obtenido a nivel de experimento en algún laboratorio. Lo valido porque le aplicamos, por ejemplo, alguna función, alguna norma, aplicamos la PUNOV y con eso pues validamos tal elemento. Pero va a ser difícil comparar eso a nivel cuantitativo va a ser difícil. Hay que buscar otra estrategia normalmente, ¿verdad? Que nos permita, por ejemplo, con la PUNOV, ver que aseguramos la estabilidad del controlador y que eso es real, y ver también ver el rendimiento también del mismo. Pero va a ser difícil cuadrarlo como datos, digamos, con otro autor si los datos no están disponibles. Lo que sí garantiza la validación a nivel de revisor, cuando yo soy revisor, es decir, bueno, pero lo novedoso de, de esta nueva propuesta radica en tal cosa, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la cinemática de un robot no se ha abordado con una red neuronal convolucional, por poner un ejemplo. Si yo hice la búsqueda y digo que no hay, pues es novedoso. Compararlo con otro autor, bueno, lo voy a comparar a lo mejor
porque mis dos resultados que obtuve son satisfactorios, ¿verdad? Con algún parámetro que yo he definido. Pero sí va a ser un poco complicado eso, y así se aborda normalmente. No sé si respondí un poco la del interrogante. Sí, sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Me dice Gerardo si puede comparar. Sí, la clase está siendo grabada, ¿no? Luego le decimos a los organizadores que pongan a la disposición el material para que lo puedan ver. También les dejo mi correo electrónico de IEEE, pues simplemente manuel.cardona, y me pueden escribir de manera personal para enviarles las diapositivas también, que puedan servir de referencia para consulta, ¿verdad? Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta antes de que continuemos? Observen que hemos dejado entrever algunas causas de rechazo inmediata. Causas de rechazo inmediata, número de páginas del paper. Se excede del número permitido, va a quedar fuera. O tiene 3 páginas, va a quedar fuera. Porque ya hay un número mínimo y un número máximo de páginas, sobre todo en el de conference. En un journal, no, ahí no, normalmente no van a ponerle, a no ser que el journal diga, ¿verdad? Tanto número de páginas. Eso hay que leer muy bien a detalle. Acuérdense, la guía de autores. Ahí va a definir todos esos elementos que son cruciales. Muchas veces el artículo puede ser muy bueno, pero si está fuera del scope, fuera de lo que busca la revista, también se lo van a rechazar. Eso es parte. Segunda causa de rechazo. La introducción es muy simple, ¿no? Está muy breve la introducción y no aborda, no justifica, no hace un barrido breve del estado del arte. No dejen entreluz por qué el trabajo de ustedes es importante y cómo contribuye. Otra causa de rechazo. Porque entonces uno como revisor no tiene parámetros para poder decir, bueno, el artículo vale la pena, pues no es algo que ya esté publicado y que lo ha repetido el experimento. Entonces, esos dos elementos van a ser sumamente cruciales en un primer momento, ¿verdad? Hay que hacerlo bien, por eso me he detenido en esta parte. En la parte de métodos, normalmente se describe en pasado porque ya el trabajo ha terminado, ¿no? Describe cómo se estudió el problema. Incluye información detallada para que un lector cualquiera pueda reproducir, digamos, el experimento. Esto no siempre se da. Ya lo mencionaron que a veces no están disponibles la data para poderlo uno comparar. Suele pasar. Pero por lo menos ahí se va a describir cómo se ha abordado. Si ustedes tienen una parte de la sesión del experimento en la cual lo que están utilizando lo ha utilizado alguien más y ya está publicado, no lo van a volver a describir aquí. Se hace referencia a ese procedimiento que podemos usarlo porque de repente nos puede servir para comparar o para validar algo, pero no vale la pena describirlo a detalle. Pues si está publicado solo se hace la referencia. Vamos a ver qué más tenemos en estos apartados. Después de métodos, nos vamos a los resultados. Los resultados deben incluir solo información más relevante. Gráficas, tablas, es la mejor forma, digamos, ilustraciones, es la forma más eficiente de poder presentar esos resultados. Deben ser claros y entendibles con facilidad y hay que resaltar los principales hallazgos. Muchas veces uno rechaza un artículo, me pasa normalmente cuando reviso, porque además el autor, no es que digamos esté malo, a lo mejor los autores no han, no han, digamos, resaltado alguna parte que es crucial y que es muy buena en el experimento, pues no ha habido ese realce de esos resultados. Pues aquí hay que resaltar esos hallazgos y también pueden incluirse subsecciones para mantener la coherencia, digamos, con el texto y para que sea fácilmente entendible en esos resultados. Y luego de eso, el otro apartado que es crucial es la discusión. Claro, es de las partes más importantes, porque va a describir por qué esos resultados son importantes. Y se discute, incluso se compara con la de otros autores, siempre que sea posible. Ya hablábamos porque hay algunas limitaciones. Se comparan, se hacen discusión numérica, se hace una evaluación cuantitativa si es necesario. Y les voy a mostrar un caso que podemos observar
en el paper este que les mostré primero, cuando hice el modelo biomecánico, pues tenía que comparar, ¿no? Y aquí dice validación comparando con trabajos previamente publicados. Y aquí se menciona cómo se hizo el experimento, se ponen gráficas que comparan. Aquí comparé, por ejemplo, con dos autores, con Arnold y con Buford, y se comparan las señales, cómo se obtienen esas señales, ¿verdad? Para diferentes movimientos del miembro inferior. Y luego se comenta, ¿no? Miren, se comenta sobre el momento que se obtuvo, con nuestro valor, con nuestro experimento, con los resultados anteriores. Es más, se hacen tablas. Vean, por ejemplo, acá el músculo que se analizó en el movimiento, quiénes son los autores, incluido nuestro modelo, cuánto fue los valores cuantitativos que se obtuvieron. Incluso se puede aprovechar a hablar sobre el error, sobre el error. Aquí utilizamos el error medio cuadrático y el normalizado. Y cómo se compara ese error, el nuestro con los obtenidos previamente. Entonces, esa data es interesante porque permite también validar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vean que aquí igual para varios tipos de movimiento se comparan con los otros autores y si algunas curvas que tienen que ver con el movimiento de algunos miembros inferior y cómo entra dentro del rango, digamos, habitual, ahí se puede validar también. Se hace, incluso hice un par de gráficos que muestran el porcentaje de error de la marcha para un sujeto, en este caso era un sujeto sano y uno que tenía esclerosis múltiple, pero ese es el momento en el cual uno discute esos resultados y muestra por qué son importantes. Ahí vamos a mostrar cómo nuestra data en general tiene ese aporte, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante hacerlo, ¿verdad? Vean que aquí incluso aquí he puesto una tabla donde está la comparación de nuestro modelo con otros modelos y a nivel cuantitativo los errores que se han obtenido. En un artículo de conferencia no vamos a profundizar con un análisis tan intenso porque esto ya es porque es un journal, pero sí, aunque sea de menor escala, deberíamos de aspirar a incluir, digamos, en la discusión un apartado que nos permita validar lo que estamos presentando, ¿verdad? Ese es el otro punto importante, por eso que la discusión se suele comparar con las de otros autores. Muy bien, ¿alguna pregunta de esos dos apartados más que hemos discutido? Adelante, Javier. Em, yo quisiera preguntar, en algunos casos he visto que los resultados, o sea, la discusión de resultados se hace en el mismo apartado que en el resultado. O sea, Sí, ¿es posible hacerlo ahí o se tiene que dejar el apartado de discusión? se puede poner junto, ningún problema, ningún problema. No hace falta separarlos. Si recuerdan que les dije al inicio, los apartados no son una camisa de fuerza. Alguien pudo poner resultados y discusión, así se llame la sección, e incluirlos ahí mismo, sin ningún problema, Javier. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, continuamos entonces. Estamos entonces en la parte de discusión y luego pues las conclusiones. En las conclusiones vamos a mostrar cómo el trabajo presentado aporta al avance del campo, deben ser claras, se pueden sugerir sobre trabajos o experimentos que piensan hacer en el futuro. No hay que repetir todo lo del abstract. Esa es una conclusión, una parte clara también. No vamos a hablar del abstract, poner las conclusiones. Los agradecimientos son opcionales y se ponen a instituciones que han colaborado porque nos facilitaron el uso de los laboratorios porque hubo un aporte económico de parte, hay un fondo en el cual se, se tomó para hacer los experimentos. Entonces, ahí es momento de agradecer, digamos, a todas esas instituciones o personas por el aporte que han dado.
Referencias, una cosa clave también. Hay ciertas cosas que se deben de tomar en cuenta. Se debe de evitar el uso excesivo a uno mismo o a la misma institución. A veces personas lo hacen por intentar aumentar, digamos, el número de citas, pero no es una buena práctica. Si en realidad tienen que citar 5 trabajos de ustedes porque están relacionados directamente, tampoco es que sea malo, pero no vamos a abusar o intentar que entre una cita cuando no tiene nada que ver. Eso hay que tener claro, ¿verdad? Hay que revisar las normas. En nuestro caso, como familia IEEE, tenemos nuestras propias normas que son el formato IEEE. Lo normal es utilizar látex para la redacción. Si no utilizan látex todavía, pues una buena forma, si lo hacen en Word, es utilizar un gestor de referencias, ya sea Mendeley o Zotero. Esto permite también un poco automatizar, no al nivel de látex, ¿verdad? Que látex es el deber ser, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de usar en realidad. Pero se entiende que cuando no inicia, normalmente a lo mejor no hemos tenido oportunidad. Si no han tenido oportunidad, los invito a que intenten en algún momento, pues usar látex. Ya van a ver cómo facilita un montón en la redacción. También lo voy a tratar un poco en la siguiente sesión. Vamos a hablar un poquito de látex. Hacerse bueno en látex se hace solo haciéndolo, solo básicamente, pues solo practicando, no hay otra manera. Pero al menos vamos a abordarlo muy rápidamente para darle ese pincelazo, si no sé, algunos lo han visto, ¿verdad? Quiero solo a manera de encuesta, déjenme ver, porque también a veces me interesa caracterizar cómo, cómo es el uso. Levanten la mano un ratito, quiero ver quiénes han usado látex anteriormente para poder redactar. Muy bien. Ya hay varios, como pueden observar. Todavía es un grupo pequeño. Lo ideal sería que la mayoría, ¿no? La mayoría fuera así. No llegamos al 50%, ya la puedan bajar, gracias. Ese es el deber ser. Y en la siguiente sesión voy a guardar un poco para que puedan iniciar. Todavía tenemos tiempo, un poco más de un mes. A lo mejor después los organizadores nos dan una buena noticia que dan algunos días más en el deadline, habría que esperar. Pero van a tener tiempo para que puedan abordarlo de esa manera. Hay que meterse. Yo sé que al principio puede ser un poco no tan fácil, pero la mayoría de nosotros estamos relacionados con áreas de ciencias, lo cual se nos hace un poco más fácil habituarnos. La curva de aprendizaje normalmente no suele ser tan lenta, es rápida y es lo máximo para poder redactar. Lo vamos a revisar un poco también el siguiente sábado, ¿no? Que tengamos la sesión posterior a esta. Entonces, las citas es una cuestión sumamente crucial. ¿Qué se debe citar? Todos los datos que no sean de conocimiento común. Teorías ya validadas y que es de conocimiento común, eso no hace falta. Pero de ahí todo hay que citarlo. También es una mala práctica que en una figura, digamos, tienen un diagrama, una figura, y eso lo encontramos cuando estamos normalmente iniciando con esto. Ponen la figura, le ponen el caption de la figura y abajo le ponen elaboración propia. Eso hay que evitarlo, no se ve bien en realidad. No hace falta ponerle elaboración propia, porque si no es de ustedes, va a tener cita. Y si no tiene cita, es de ustedes. Entonces hay un aspecto como redundancia ahí. Por lo tanto, deberían de evitar ponerle elaboración propia o a una tabla. Eso se debe de evitar. En cuanto a las referencias, no debería tener un artículo menos de 15 referencias para una conferencia. No debería tener menos de 15. Un artículo que tenga menos de 15, imagínense menos de 10 incluso, puede ser una causa de rechazo porque eso indica que no hubo una buena revisión del estado del arte. Alguien puede decir, bueno, la temática es bien novedosa. Sí, pero hicieron una revisión del estado del arte, han encontrado justificado
como cuando la inteligencia artificial a lo mejor no se había aplicado para controladores. En algunos años nosotros hablábamos de control clásico, después aparece el control avanzado, aparece control inteligente y hablábamos de redes neuronales. Esos son los primeros, el concepto de deep learning, de machine learning todavía no había salido. Eran simplemente redes neuronales, lógica difusa. Pero uno podría haber dicho, bueno, pero no hay mucho de eso, sí, pero hay trabajos relacionados a control, hay trabajos de PID, hay trabajos de control robusto. Entonces podemos, cuando hagamos esa revisión, es más, nos ayuda a fundamentar porque ese nuevo control que estoy proponiendo a nivel neuronal es novedoso. Es así, siempre va a haber una forma de poder hacer una revisión y que me justifique y valide el tema. Entonces, un dato importante, repito, es el número de referencias. Tener menos de 10, eso no debería ser aceptable, digamos, no debería ser aceptado si un artículo tiene menos de eso. Lo mínimo que debe tener son 15. En esencia, hemos visto que primero el título, el abstract, palabras clave. Si nunca lo han hecho, pues el formato podría ser el formato IMRID, ¿verdad? Que es introducción, métodos, resultados y discusión. No es una cuestión que debería de ser obligatoriamente así, más sin embargo, pues este formato puede ayudar. Les voy a mostrar otro caso, denme un minuto nada más. Les voy a mostrar otro caso de un artículo de conferencia. Voy a mostrarle un caso de un artículo que he publicado en alguna conferencia, un Concapan, ¿verdad? Para que veamos eh, cómo más o menos debería de ser. Mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, les voy a mostrar, vaya, este artículo, vamos a ver. Este artículo se publicó el año pasado en Concapan. Era un artículo no tan técnico, era una visión, digamos, de la cuarta revolución industrial y las tecnologías disruptivas, en la cual se hace una revisión de todas las tecnologías que están acompañando a la cuarta revolución, se presentan algunos esquemas de cómo se ha roto, digamos, la pirámide de automatización y cómo es ahora el esquema, cuál es la nueva, cuáles son los nuevos protocolos que se utilizan, cuáles son las nuevas arquitecturas que están ahorita utilizándose, cuáles son los retos, desafíos. Entonces, si se fijan, no va a tener aquella rigurosidad científica de un artículo de un journal, porque tampoco cabe en un artículo de 6 páginas, pero tiene que tener un buen método para que pueda ser validado. Y podemos tener otro caso de ese, bueno, le presenté un artículo en un congreso de América del Sur, y claro, ahí es un poco, mucha ecuación, matrices jacobianas y tal, pero lo importante es cómo discutimos sobre esos resultados y por qué son importantes, ¿verdad? Se presenta un poco la síntesis del mecanismo. Incluso miren que este le puse conclusiones y discusión. Que lo que les dije, miren, no es una camisa de fuerza. Y conclusiones y discusiones puse el apartado, sin problema. Tiene 24 referencias, ¿verdad? Que es un artículo más liviano, digámoslo así, pero que tiene toda esa parte científica que es rigurosa y que la vamos a encontrar. Una forma de escritura, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo de un paper distinto, que tiene una connotación para una conferencia.
no entra en un journal, definitivamente. Si yo le envío un journal, lo normal es que me lo van a rechazar posiblemente. O a lo mejor un journal que sea más light, pero no un journal de los que les mostré al principio, como los papers que les mostré al principio, que esos son ya unos journals de los JCR, que son cuartil 1, eran los dos que les mostré al principio. Volviendo entonces, esos son básicamente los apartados, siguiendo de conclusiones, agradecimientos, referencias y anexos. Esa es la estructura clásica, más no debería de ser una camisa de fuerza en cuanto a la estructuración, ¿verdad? Ya hemos revisado entonces los pormenores en cuanto a número de citas, en cómo se cita. Voy a dejar unos minutos de pregunta. En esta primera sesión vamos a ver justamente, para no saturarlos de información, y vamos a ver justamente esto. Y luego nos vamos a quedar discutiendo qué es lo que vamos a hacer ahora. En la siguiente sesión vamos a mostrar el formato de IEEE, qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer para ir mejorando en cuanto a la redacción, ¿verdad? Eso va a ser sumamente crucial. Si ustedes ya tienen algún borrador de manuscrito, pueden traerlo en la siguiente sesión, verlo y que ustedes, con el mejor de los gustos, lo discutimos acá, porque eso también es parte del taller, ¿no? Que traigan ustedes algún material y podamos aportarles, decirles, mire, deberíamos de mejor de modificar algo. Va a ser un momento para que ustedes puedan también compartir un poco, ¿verdad? Esa experiencia que ustedes tienen ahorita y cómo van. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a dejar ahora espacios para preguntas. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Buenas tardes, doctor Cardona. Eh, Muchos saludos desde aquí de México y me parece muy interesante todo este tema. Mi pregunta es, ¿cuáles son las mejores prácticas para estructurar la sección de metodología de un artículo científico y cómo se puede asegurar que esta sección sea lo suficientemente detallada para permitir la replicación del estudio con otros investigadores? Muchas gracias. Muy bien, es una pregunta también sumamente interesante. En la parte de cómo se estructura, digamos, en la parte de metodología, comentarle que no hay un consenso, digamos, de qué se debe incluir y no incluir. Se dice, ¿no? Que la parte de métodos debería demostrar esos procedimientos, debería de contar al lector qué pruebas hicieron, si manipularon variables, cómo lo hicieron, si utilizaron un conjunto de datos donde está, incluso podérselos compartir para que puedan replicar. Eso es como el deber ser, pero no necesariamente va a ser tan detallado y tampoco los revisores no van a hacer una causa de rechazo, perdón, porque alguien no ponga la metodología de detalle de tal manera que no se pueda replicar. Debería de ser así, pero no necesariamente va a incluir la parte esa. ¿Va? Eso sí, tengo que aclarárselos. No hay un consenso sobre decir, bueno, cuáles son esas partes de que debe de contener obligatoriamente. No es obligatorio nada en el artículo en ese sentido. Sí hay buenas prácticas relacionadas con que, miren, pongan ahí, por ejemplo, lo que va a ser crucial para que ustedes puedan replicarlo, sí, pero es difícil que haya un lineamiento estándar, no hay una norma tampoco. No hace falta profundizar un montón. Estoy buscando una parte ahorita a ver si se la encuentro para mostrárselos, pero sí, no hay necesariamente un esquema rígido para eso tampoco, ¿verdad? Eso no es así, no es así. Normalmente contemos, sí, si utilizamos, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo un análisis de un robot y hago el modelado dinámico, a lo mejor yo en los métodos ponga que la arquitectura del robot era tal, pongo las dimensiones, pongo cuál fue la técnica que utilicé, que partí, que el robot tuviera una posición de home, que utilicé el método de Lagrange, que lo hice de esta manera, de manera vectorial, que esos son los detalles que hay que poner en el método. Pero qué tanto se condense eso va a depender un poco
de muchos factores, del estilo de redacción del autor, del número de páginas que tenga. Posiblemente no me puedo extender mucho. A lo mejor por eso lo mando anexo a un link afuera para que pueda consultar un dataset. Va a depender de eso. Pero no hay que, digamos, preocuparnos porque no tenga una estructura estándar ni porque seamos tan detallados para eso, Jorge. Normalmente no se maneja así. La mejor práctica es hacerlo así, pero muchas veces hay un par de restricciones y no podemos tampoco ser tan minuciosos y exhaustivos a la hora de explicar. Acuérdense, los métodos muestran cómo se hizo, cuáles son las herramientas, cuál fue el procedimiento, qué consistió, pero va a ser difícil detallar, digamos, detallar demasiado esa parte. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su atención. Muy bien. Todos. Adelante, Javier. Dando un ejemplo para Concapan, Sí. ¿qué, qué tanto tiempo, digamos, que yo me tendría que tardar y qué tan innovador podría ser un artículo científico para poder postularme, por ejemplo? Que un, un, un proyecto de la universidad, pues obviamente no cabría en Cogapam, pero como que se puede hacer de estado del arte o más o menos como qué idea se podría llevar a un Concapam y más o menos cuánto tiempo me tendría que tardar. Por ejemplo, si yo quisiera presentar en Concapam de este año, ¿lo podría o sería mejor decir, bueno, tengo un año y me preparo para Concapam del siguiente año para tener como que algo sólido y algo directo y ya saber, bueno, me lo pueden rechazar o más o menos tener la idea de cómo presentar en un Concapam? Capaz. Sí. Muy bien. Un proyecto de la universidad perfectamente se puede publicar. A ver, cuando un artículo tiene vean que les he dado los tips. Cuando un artículo está bien escrito, tienen los apartados de manera oportuna, tiene esa revisión bibliográfica que se le ve muy bien, tiene la parte metodológica que aunque no diga método, pero se nota que se ha hecho experimentos, que se han incluido apartados nuevos. Por supuesto que se puede publicar sin ningún problema, tiene número de referencias que son suficientes. Por supuesto, sin problema. Tampoco tiene que ser un descubrimiento, pero sí que no vamos a ir a tratar de publicar un ejercicio que ya está publicado en un libro, por ejemplo. Pero si hay un aporte de una simulación, si hay un aporte de algo aunque sea básico, pero es nuevo, digamos, es un modelo nuevo, por supuesto que lo puede hacer. Eso sí, no hay ningún problema, aunque siempre dependemos de los revisores, de la visión de cada revisor, de que no va a ser algo demasiado simple lo que quieren publicar, que digamos esté mal escrito, que va a llegar con 7 referencias, o que digamos ya eso hay muchas publicaciones al respecto y no aporta absolutamente nada. Media vez eso no se supere, va a ser difícil, pero de ahí sí que todavía está tiempo para poderlo presentar, pues eso no le veo problema. Ok, gracias. Adelante, Oscar. Gracias, doctor, nuevamente. Tengo una inquietud al respecto de la presentación de resultados. Yo estoy Sí. trabajando con algunos impactos, digamos, en la tensión de la red eléctrica. He hecho algunas simulaciones y bueno, tengo datos a lo largo de todo un año. Yo he presentado los resultados con análisis estadísticos, con estadística también no paramétrica, unas gráficas de box plots, pues indicando todas esas variaciones y todo. Sin embargo, varios evaluadores me han indicado que, que no es clara la presentación de los resultados, que no se ve ahí como una claridad en esa parte, pero tampoco me dan como indicaciones de cómo se deberían presentar entonces esos resultados. No sé de pronto si usted por favor me pudiera dar como alguna idea o cómo debería ser ahí esa parte. A ver, Oscar, ahí es bastante habitual también la visión de cada revisor. La visión de cada revisor y cómo él ve, digamos, que no está bien. O sea, si yo se lo reviso, a lo mejor dijera, bueno, me parece el ejercicio súper bien. Porque acuérdense que un box plot o lo que sea es una herramienta.
que permite visualizar el comportamiento de algunos descriptores, ¿cierto? Pero si esos descriptores están bien formulados y bien comparados, y va a ser suficiente, porque ese es solo un medio visual para resumir información. No le podría decir a priori que esté malo, ¿verdad? Yo he revisado muchos artículos que ponen análisis de esta forma, pero claro, la recolección de los datos de un año, eso ya es valioso. No está ahí, no es un invento que se está haciendo, o una simulación per se, o un dato de una semana. Son datos valiosos que ahí están. Los métodos de resultados, pues, de diferentes formas. Gráfica es una forma, digamos, genial porque permite visualizar de manera inmediata y resumir ciertas características, pero no significa que por eso esté malo, Oscar. Eso depende de la visión y me ha tocado a mí incluso sufrirlo como autor en algunos journals que mando, que yo no estoy de acuerdo. Yo específicamente hubo un comentario negativo, un rechazo parcial. Yo le contesto y mire, no estoy de acuerdo por esto y esto, de manera educada, claro, ¿verdad? Pero se justifique y uno le dice, mire, es que no estoy de acuerdo por esta y esta razón, pues, y uno puede justificar el por qué. No, a priori no podría decirle que si gusta yo le puedo ayudar en ese sentido, darle mi punto de vista, me mande la parte esa que está donde están los resultados y puedo darle mi apreciación, pues, además que yo soy ingeniero electricista también, pero no le podría decir que solo por eso no esté bueno. Si está la data, si está el análisis, si hay un realce de los resultados, si es suficiente, digamos, el hacer un gráfico tal, eso solo es un medio de mostrar un resultado, pero la discusión en la esencia, que usted discuta que por qué son importantes esos resultados, hasta dónde llegó y por qué son valiosos. Eso es más importante que la forma. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, señor, perfecto, muchas gracias, muy claro. Muy bien. Muy bien, en la siguiente sesión vamos a trabajar entonces directamente con el formato de IEEE. Si tienen más dudas, vayamos anotando en estos días y la siguiente semana lo abordamos. Si quieren que les dé mi punto de vista, porque tampoco les puedo garantizar, miren, si los van a aceptar. Depende de los revisores. Lastimosamente, no es el caso de Concapan, estamos hablando de manera general, ¿verdad? De manera general en el mundo de la investigación, uno no puede saber quién es el revisor y si el revisor tiene la expertise o el dominio correcto del tema. A mí me ha tocado, me tocó una vez, como experiencia se los cuento. Eso sí fue en un Concapán, me voy a limitar a decir dónde fue, pero envió a mí un artículo y me lo rechazaron porque decía que era muy científico. Ese fue el comentario del revisor cuando dio la causa de rechazo. O sea, inmediatamente le escribí y dije, ¿qué les pasa? O sea, si esto es ciencia, no es algo comercial. Después me lo reconsideraron y me lo aceptaron, pero porque le vieron mucha fórmula y carácter de ciencia, lo habían rechazado. Entonces, no podemos garantizar, hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero no garantizamos que los revisores todos sean muy buenos en la temática y que tengan un dominio total. Entonces, en Concapán sí tratamos de ser exhaustivos para que no pasen ese tipo de situaciones, pero siempre estamos sujetos a ese tipo de escrutinio, ¿verdad? Y todas las causas de rechazo hay que tomarlas de manera positiva, a no ser que sea algo como eso que les comento, pues. Pero si ustedes lo envían a un artículo y hay un fundamento y les dicen el por qué se lo rechazaron, hay que tomarlo como un aprendizaje. Las causas de rechazo normalmente nos van a ayudar a crecer como investigadores. Eso sí, es una mala práctica, que eso también la estamos eliminando en Concapan, que lo rechacen y no les digan por qué. A ver, se lo rechazo y no hay ningún comentario. Eso no debería ser así también. Como autores tienen toda, ¿verdad? O sea, deberíamos de saber, tienen el derecho de saber cuál fue la causa de rechazo, porque son los elementos que nos ayudan a hacer mejor, ¿verdad? A hacer mejor las cosas, a ser mejores investigadores. Así que bueno, vamos a cerrar hasta acá la sesión de este día y la otra semana nos conectamos para seguir con la segunda parte. Así que solo agradecerles y desearles que pasen un feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor Cardona. Muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos. Saludos. Muchas gracias a todos.